pues, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear aquí con un equipo de hombres y mujeres pastoral. Y estamos aquí para servirte en todo lo que podamos servirte y ser de bendición en todo lo que podamos ser de bendición. Quiero hacer dos anuncios brevemente. El primero es que el 20 y el 21 de marzo, el grupo de mujeres global tiene un evento global. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un retiro de mujeres. Entonces es viernes y es sábado, pero es viernes regresando a tu casa y sábado estando aquí. El viernes va a ser en Rialto para los Rialto, en Banning para los de Banning, y el sábado va a ser aquí para todas. Entonces te recomiendo que hagas la página de internet, que te registres. Los precios están muy accesibles, hay comida, hay todo lo que necesitas para estar allí y va a ser bendición si eres mujer. La segunda cosa es que hoy a las 3 de la tarde, si tú estás entre 18 a 30 años, te invitamos que te quedes a las 3 de la tarde para el culto de jóvenes adultos, que es bilingüe, tanto en inglés como en español. Y es un culto que ocurre para jóvenes adultos. Si tienes 31 años, no te parezcas, por favor. Lo siento, pero no cabes en el grupo. A menos que vengas a supervisar conmigo. No, mentira. Y con mi esposa, que estamos jóvenes eternamente siempre. Así que si estás entre esas edades, por favor, vente porque va a ser de bendición. Y es el campo de Rialto, solamente inglés y español se están uniendo. Y el servicio es bilingüe, que una vez al mes. Y el resto de la semana se reúnen en células o en grupos pequeños, en cafés, en lugares y en casas. Eso está pasando ahorita. Y estamos esperando un grupo bastante bueno. Y tengo que bendecirte con esto. El domingo pasado comenzamos con nuestro servicio en la ciudad de Chino en español. Y tuvimos 21 personas, lo cual para mí es fenomenal. Y están ahorita, el pastor John Peter no está aquí con nosotros porque él está allá abajo trabajando con Fernando, y estamos dándole gracias al Señor por la obra que está haciendo, porque este es el lanzamiento suave. Después vamos a tener un lanzamiento oficialmente que va a ser en la semana de iba a decir Thanksgiving, pero no es Thanksgiving, Semana Santa, perdona. Estoy mezclando las fechas hoy. La semana de Semana Santa, y ahí es donde vamos a estar mandando miles de correos a las casas. Ya tenemos todo seteado para hacerlo. Así que sigue orando, porque Dios está moviéndose y está haciendo una obra hermosa en medio de nosotros. Quizás usted no está allí, pero su oración está ahí. Lo que usted da está ahí. Entonces siga orando y siga moviéndose en esto. Muy bien, hoy concluimos con una serie que hemos titulado, especialmente creado, Descubriendo Nuestros Dones. Y yo quiero ser muy honesto con ustedes. Creo que en las 3 semanas he sido súper honesto, pero tengo que ser más honesto aún. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Esta discusión sobre los dones espirituales tiene cientos de años. Yo no pretendo pararme aquí a decirte que yo tengo la respuesta absoluta y verdadera en todo lo que voy a decir. Sería muy arrogante de mi parte, sería muy orgulloso de mi parte, y sería una gran mentira. Lo que yo sí quiero hacer es enfocarnos a nosotros en comprender de que sean dones, sean manifestaciones, sean ministerios, sean conocimiento, todo tiene que hacerse con el propósito de humildad en mano y el amor. Yo tengo un grave problema y conozco a muchas personas que no creen los dones, y son personas que se mueven en puro conocimiento y legalismo y palabra y obediencia, y no aman a su prójimo. Yo tengo un problema con eso, porque la verdadera manifestación de que alguien es espiritual es la humildad en que practica las cosas y el amor con que ama a Dios y a su prójimo. Esto no quiere decir de que vamos a ser perfectos, nuestro amor va a ser intocable, porque el mismo apóstol Pedro en el libro de Gálatas es reclamado por el apóstol Pablo, que le regaña, le dice: chico, ¿qué estás haciendo? No estás amando a las personas como tienes que amarlas. Cuando estás con los judíos, actúas como si fueras judío. Cuando estás con los gentiles, le sacas el cuerpo cuando eres no judío. Entonces tú vas a encontrar que esos problemas en la misma iglesia. La iglesia tuvo un problema donde los judíos que eran autóctonos judíos de Jerusalén versus los judíos que eran fuera de Jerusalén estaban cayéndose a golpes porque no podían amarse. Entonces esto es parte del evangelio, lamentándolo mucho. La otra parte que yo he visto son personas que se mueven todos los dones habido y por haber, y también algunos que inventan dones que no están en la Biblia también, y tampoco aman, tampoco son humildes.
Y entonces luchan por demostrar que son superiores espiritualmente, igual como los otros que no creen los dones, luchan por demostrar que son superiores igualmente. En mi opinión, ninguno es superior y los dos grupos que practiquen de esa forma son inmaduros espiritualmente y no son espirituales en lo más mínimo. Esa es mi opinión. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que es mi opinión. Entonces yo no pretendo pararme aquí a decirte que lo que la iglesia ha discutido por cientos de años, no miles de años, cientos de años, que yo lo voy a resolver en 30 minutos. Será muy arrogante de mi parte. Y que todos estos mensajes lograron resolver el problema. Sería muy arrogante de mi parte. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ya lo hemos leído esta semana. Te dice claramente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, lo que yo sí te puedo decir a ti es que esta discusión teológica sobre los dones espirituales, la gente lo ha dividido, los teólogos han dividido en dones de servicio y en dones de poder. Y cuando te hablan de dones de servicio, te hablan de dones que pueden ser activados constantemente. Te doy un ejemplo: el don de servir que habla Pablo. Pablo habla de un don de servicio, de servir. El don de exhortación, el don de enseñanza, te habla Pablo. Entonces, Pablo te habla de esos tipos de dones: el don de administrar, o el don de dirigir, de liderizar a las personas. Pablo te habla de esos dones, ¿me entiendes? Y lo que tú puedes notar ahí es que Pablo te habla de esos dones, son dones que están activos constantemente. O sea, una persona que tiene el don de servicio constantemente está sirviendo. Una persona que exhorta constantemente a la semana exhorta. Una persona que tiene el don de enseñanza constantemente está enseñando. Son dones que están activos constantemente. Y otros te hablan de los dones de poder, que entonces te dicen que son manifestaciones que ocurren en momentos determinados y específicos, y que es para dar validez al mensaje que se está dando y también al mensajero o la mensajera que está dando el mensaje. Y hay algunos que llegan a decir que hasta los dones de poder ya no ocurren más en los Estados Unidos. Yo he escuchado eso por teólogos de paso. Que los dones de poder no ocurren en los Estados Unidos, que simplemente ocurren en países donde el evangelio no ha sido predicado, porque tiene que ser validado. Entonces yo escucho todo ese tipo de conversaciones y después escucho a otros que te dicen que los dones están activos en todos los niveles, en todas formas, y que eso es lo que tiene que ocurrir. Lo que yo sí te puedo decir es que la Biblia te dice que dones o sin dones, hay un solo Señor, Jesús, hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, y un Dios Padre. Entonces la Biblia te da a entender a ti que todos nosotros somos parte de esto si somos parte del cuerpo. Ojo, si somos parte del cuerpo. Después en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y esa palabra provecho, usted la lee en español y usted dice: eso tiene que ver con mi provecho, o es para yo ser edificado. Cuando tú lo lees en el griego, esa palabra no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la iglesia. Entonces, aquí no es que el provecho que yo voy a tener es un provecho porque yo voy a crecer, voy a ser un hombre espiritual, voy a ser un hombre que todo el mundo respeta, un hombre que tiene influencia, una persona que la gente ve con honra, que la gente piensa. No. Aquí la palabra provecho es para edificar al cuerpo. Eso es más, lo volví a chequear esta semana y oye, es correcto como siempre he pensado, está en el texto. Entonces, el provecho no es solamente para mí, el provecho es para todo el cuerpo. Entonces, con eso dicho, todo don tiene que ser con la manifestación para el cuerpo, provecho para el cuerpo. Si un don no edifica el cuerpo, está siendo mal utilizado. Sencillo. Y Pablo te da 3 listas de los dones espirituales. Te da una en Romanos, te da una en 1 Corintios y te da una en Efesios. Y cada lista tiene, los 3 listas te tienen la profecía, pero no todas las listas te tienen los demás dones. Y hace unas semanas hablé sobre la profecía y expliqué varias cosas. Vamos a leer la lista de 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. Dice: porque a este es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro fe, por el mismo Espíritu; a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otros diversos géneros de lenguas; y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, esto es muy importante porque lo que te está diciendo es que el que reparte los dones a cada quien como él cree que es correcto dentro del contexto de la formación que está ocurriendo es el Espíritu Santo. O sea, ningún don puede ser dado por una persona a alguien. Si es un don espiritual, es algo que el Espíritu Santo lo hace.
Y lo hace como Él quiere, a la necesidad que hay dentro de la iglesia. Y lo hace con un objetivo muy claro, que es el de bendecir a la iglesia. Esto es muy importante. Entonces, Pablo te da esta lista y te dice que es un solo Señor, te dice que es el mismo Espíritu y que da diferentes tipos de dones. La semana antepasada estaba hablando sobre el don de la profecía. Y yo me enfoqué mucho más que en el don de la profecía en la palabra profética. Y expliqué que la palabra profética era cuando una persona hablaba la verdad de Cristo y revelaba la verdad de Cristo en lugares donde la verdad de Cristo no estaba siendo respetada. Y hablé también que hablar sobre la injusticia y pararse con una voz que va a ser rechazada y que va a tener consecuencias, se le conoce también como palabra profética. Y dije también que todos los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría fueron muertos y feos y fueron rechazados. Y también dije que muchos de los profetas modernos en nuestra época, que se llaman ser profetas, tienen buenos aviones, tienen muchas cosas que sacan beneficio. Y yo decía que eso bíblicamente no cuadra con el texto. Es lo que yo decía. Sin embargo, muchos consideran que el don de profecía es hacer predicciones para el futuro. Y yo decía también hace unas semanas atrás que ninguna predicción que alguien haga puede ir en contra de la palabra de Dios, porque no puede ser mayor. O sea, hay revelaciones extra bíblicas. Y cuando yo hablo y pienso en revelaciones extra bíblicas, yo tengo mucho cuidado con eso. Yo tengo muchos años en el ministerio, gracias a Dios por su misericordia por eso. No lo estoy diciendo para decir que tú sabes, el pastor tiene muchos años en ministerio. Eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en los años de ministerio he estado en mucho peligro por revelaciones extra bíblicas que me han dicho. Eso es lo que estoy diciendo. A mí, ¿qué no me han dicho? Yo me acuerdo en el año 2000, y yo sé que usted pensaba que tenía 18 años, pero en el año 2000 yo estaba vivo. En el año 2000 salieron muchas profecías de todas clases diciendo que el Y2K, ¿usted no se acuerda de eso a lo mejor? Que las iglesias iban a eliminarse, que el mundo llegara a su fin. Iglesias hicieron almacenamiento de comida, de agua potable. Eso era un desastre. Todo el mundo andaba en una calamidad, un desastre, porque algunos profetas se pararon a decir que era así la cosa. Y pasó el Y2K y no pasó nada. Entonces, uno tiene que entender que cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Si no se cumple, hay un problema con la profecía. Entonces, bueno, yo hablé de eso. Entonces, el don espiritual de profecía es la capacidad de decir la verdad referente a la palabra de Dios Jesús con valentía y con convicción donde hay peligro, donde vas a ser rechazado. Eso es muy importante. Después en 1 Corintios capítulo 12 versículo 2 dice: a otro discernimiento de espíritu. Este don tú lo ves operar en la Biblia de una forma increíble. Tú vas a ver a Pablo en Hechos capítulo 16 caminando con Silas, caminando en Filipo, en la ciudad de Filipo, y llega una mujer y empieza a decir: varones del Dios Altísimo. Y el Espíritu Santo en Pablo, a través de un don que le dio, opera y discierne que la mujer está endemoniada, echa fuera el demonio. Tú vas a encontrar este don en Jesucristo. Tú vas a encontrar a Jesucristo que está sentado en la mesa repartiendo el alimento de la comunión, el pan, el vino, y le dice a Judas: amigo, haz lo que vas a hacer. Eso es discernimiento. Vas a encontrar a Jesucristo que le dice a Pedro: pero Señor, voy a morir por ti. Y Cristo le dice: Pedrito, antes que cante el gallo, tú vas a negar 3 veces. El don de discernimiento, en mi opinión, es un don que tiene que estar en toda persona que está en liderato. Porque el don de discernimiento es un don que opera en lo que tiene que ver con intenciones, doctrinas. Me dice un pastor o un líder, sea hombre o mujer, que esté sobre su vida, ministrando en el ministerio, y que cualquier doctrina que viene por ahí se lo come a él o a ella. Lleva a la iglesia a una parte peligrosa doctrinalmente. Entonces, el don de discernimiento opera también con lo que tú escuchas doctrinalmente, opera con las intenciones. Usted no tiene idea las cantidades de conversaciones que los que estamos en el liderato pastoral tenemos con las personas. Y muchas de esas intenciones vienen con agendas personales. Y si uno no logra discernir el tipo de conversaciones que uno está teniendo, uno va a la iglesia a la agenda personal de un individuo y no a la agenda de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho discernimiento cuando está en liderato. Y la Biblia te llama discernimiento de espíritus. Y muchos dicen: es espíritu, es espiritual. Mire, no sea tan dogmático. En el griego la palabra espíritu es pneuma. Y significa viento, significa soplo, significa espíritu. Entonces yo entiendo que también en el griego se usaba esta palabra para hablar de intenciones también. Para hablar de pensamientos también, la forma en que una persona trabaja. Entonces, esto es muy importante. Yo puedo decir que el don de discernimiento de espíritu es la capacidad de identificar enseñanzas,
falsas o motivos impuros o hasta mover de espíritus, de acciones que no llevan al propósito de Dios. Después en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Pues tú encuentras unos pentecostales que enseñan y te dicen a ti, repite conmigo. Entonces dicen a la gente, aprende a hablar en lengua, y la gente repite y entonces ya estás hablando en lengua. En ninguna parte de la Biblia aparece eso, pero muchas iglesias lo practican. Entonces vas a encontrar unos bautistas que practican hablar en lenguas. Y vas a encontrar otros bautistas que dicen que no. Vas a encontrar otros presbiterianos que practican hablar en lengua y otros que dicen que no. Vas a encontrar a unos libres que practican hablar en lengua y otros cristianos libres que dicen que no. Vas a encontrar unos católicos que dicen que hablan en lengua y vas a encontrar católicos que dicen que no. Vas a encontrar unos metodistas que dicen que hablan en lengua y otros que dicen que no. En fin y al cabo, dentro de mismas iglesias como esta, hay personas que creen en el don de hablar en lengua y otros que no creen en el don de hablar en lengua. Entonces, las mismas iglesias, en uno de los concilios más grandes en América, en los Estados Unidos, cuando hablo de América, no estoy hablando del continente, Estados Unidos, te enseñaban que la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y el 80% de sus miembros no hablaban en lengua en la congregación. Entonces, cuando yo hablaba con algunos de estos líderes, decía, porque hay un problema en lo que estás enseñando versus también con lo que está pasando en tu práctica. Pero entonces tienes a otros que si alguien se mueve en un don y piensa que habla en lenguas o practica un don de hablar en lengua, entonces dice, eso es del diablo y eso es demonio y puro demonio. Entonces, aquí hay una discusión en la iglesia. Y por eso es que yo lo he dicho como lo dije la semana pasada. Entonces, Pablo te enumera a ti el don de hablar en lenguas y te pone también el don de interpretación de lenguas. Te los pone juntos. Esto es muy importante para mí. Porque cuando tú estudias en el texto que Pablo está escribiendo en el capítulo 12 a la iglesia de los Corintios, tú vas a encontrar que la iglesia de los Corintios había caído en un extremismo religioso espiritualista muy feo. Yo sé, por lo que he estudiado, que en esa iglesia habían extremos de que todo el mundo empezaba a hablar en lengua, a hacer un descontrol macho, una cosa increíble. Todo el mundo profetizaba por aquí, otro profetizaba, el otro iba en contra de lo que este profetizaba. Era un desastre la situación que había en la iglesia. Entonces era tan increíble lo que está pasando en esa iglesia que Pablo escribe un capítulo entero en 1 Corintios, el capítulo 14, o un segmento completo en 1 Corintios para hablar sobre el don de hablar en lenguas y el don de profecía. Así de fuerte era la cosa dentro de la iglesia. Entonces, no piense usted que esto nada más es un problema moderno. Esto es un problema dentro de la iglesia también que después que Cristo dejó. Porque eran personas que abusaban los dones porque venían con tendencia también griega de prácticas de éxtasis y cosas de este tipo. Entonces, cuando tú te pones a hablar en eso, muchos piensan, esto es lo que muchos definen, que el no de hablar en lengua es la capacidad de comunicarse sobrenaturalmente con alguien que habla un idioma diferente, específicamente idiomas humanos. Otros piensan que son lenguas espirituales que el Espíritu les da que hablen. Y otros piensan que son ambas cosas. Entonces, cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 1, versículos 13, dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas. Entonces muchos dicen, ahí Pablo está hablando de eso. Cuando vas a Hechos capítulo 2, versículos 2, 4, 5, 6, y sigues leyendo el capítulo 2 de Hechos, vas a encontrar que fue el día en que el don de lengua se hizo manifiesto en la iglesia primitiva. Y vas a encontrar que fue repartido sobre cada uno. Y vas a encontrar que hay personas que lo escuchaban en su propio idioma y otros que decían, está borracho, no se entiende lo que hablan. Entonces, mucha gente te agarra esos textos. Unos te lo agarran simbólicamente, otros te lo agarran literalmente y empiezan a discutir y dar argumentos por qué es, por qué no es, por qué no es. Lo que sí está claro es que entonces te habla del don de interpretación de lenguas. Y te dice que es la capacidad de interpretar sobrenaturalmente algo hablado en un idioma diferente. No vamos a discutir ya si es espiritual o si es un idioma humano. No vamos a entrar en eso ahorita porque ya lo dije básicamente. Entonces, cuando tú te vas a esto y tú te vas a Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, tú vas a encontrar de que hay algo bien interesante y es que cuando estaban hablando en lenguas, habían personas de todas las naciones que entendieron a los discípulos hablar en su idioma original. O sea, los discípulos hablaban los idiomas y ellos no entendían lo que estaban hablando, pero la gente que los estaba escuchando, escuchaban las maravillas de Dios en idiomas de eso. Lo vas a ver por lo menos en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Después en Hechos capítulo 2 versículo 11 te dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces cuando tú lees aquí te da a entender, en el texto aquí por lo menos, que habían personas que no entendían el idioma, lo empezaron a hablar y otros escucharon.
Pero después tú vas a encontrar otro momento donde están los discípulos y oran por las personas y la gente empieza también a hablar en lenguas. Entonces, la iglesia ha discutido esto de una forma increíble. Y vamos a ser honestos, en Sunrise Church no es diferente. Hay personas que piensan que Dios le ha dado el don de hablar en lenguas y hay otros que están en contra del don de hablar en lenguas. Eso es una realidad de esta iglesia. No solamente en esta iglesia, en la mayoría de las iglesias de los Estados Unidos y en la mayoría de los países, eso es una gran realidad. Mucha gente te lo dice, otras personas te lo dicen. Es una gran realidad. Y otros ni siquiera saben lo que estoy hablando. Para ellos estoy hablando chino ahorita. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, Pablo empieza a enseñar sobre la manifestación del don de hablar en lenguas dentro de la iglesia. Y dice, ¿qué hay pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Lo que yo sé nuevamente es que esto era un relajo en 1 Corintios. Yo he estado en iglesias donde yo he entrado a la iglesia, he ido a predicar a la iglesia y yo le he dicho a Dios, Dios mío, ¿dónde estoy metido? Porque ha sido un alboroto tan fuerte, gente corriendo por aquí, tirándose al piso, golpeándose, no estoy mintiendo, tirándose, golpeándose uno al otro, no sé qué broma. Yo estoy en la iglesia donde yo me he parado a predicar, después de haber ayunado, después de haber recibido una palabra directa para la iglesia clara, seguro que era la palabra que el Espíritu Santo había puesto en mí para predicar. Yo estoy en pleno servicio predicando y de repente por aquí se para uno a profetizar, por aquí se para otro a hablar en lengua, aquí se para uno atrás a profetizar. Este está profetizando diferente a este, aquí está hablando en lengua, aquí está hablando en lengua. Y yo estoy en el púlpito y le digo, hermanos, por favor, escuchen lo que tengo que decir. Y nadie me hace caso. Yo estoy en iglesia así. Y yo he terminado, por la gracia de Dios, y le he dicho al pastor, pero qué onda, qué es esto, qué desorden, qué gallinero tienes tú aquí montado. Y dice, no, es que el Espíritu se movió. Y yo le he dicho, pero ven acá, tú me estás diciendo a mí que el Espíritu se movió en ellos igualito que se movió conmigo por una semana ayunando para yo traer el mensaje. O sea, ¿acaso cuando yo estaba ayunando el Espíritu Santo no se estaba moviendo en mí también? Y el mensaje que Dios me dio a mí para presentarlo no es un mensaje que el Espíritu Santo no se movió. Están otras iglesias donde las personas se han parado, están en iglesias donde y yo le he dicho, hermanos, por favor, siéntense y escuchen la palabra. Porque a mí no me sirve de nada que tú en un servicio empieces a hablar en lengua y empiezas a hablar en lengua y a profetizar uno por aquí, la profecía de este contradice la de este contra eso, y tú vas profetizando y llega un inconverso. ¿Cómo va a salir esa persona que no conoce de Jesús? Alguien que todavía no tiene su encuentro con Jesucristo, que no sabe su palabra. ¿Cómo va a salir ese servicio? Dígame usted. ¿Cómo salí yo del servicio la primera vez que me pasó? Y yo soy pastor y me muevo y he pastoreado en denominaciones donde se mueven los dones y denominaciones donde no se mueven los dones. Y yo salí más confundido que hasta me fui a hablar con mi mentor y dije, chicos, me salieron con este cuento que el Espíritu se movió, pero ¿acaso no se movió el Espíritu en mí? Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que entender algo. Yo me acuerdo un momento de parar a la iglesia y le dije, hermanos, la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Si usted tiene una profecía, déjeme terminar de predicar y voy a hablar con su pastor. ¿Por qué? Porque una persona no se va a convertir porque te escuche hablar en lenguas. Una persona se va a convertir cuando yo o tú, si estás predicando aquí en el púlpito, sea quien seas, puedes decirles a ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret, que nació de una virgen, que caminó entre nosotros, que escogió a 12 discípulos y caminó con nosotros, nos mostró el camino, nos llevó al Padre, fue acusado injustamente, traicionado por Judas Iscariote, juzgado por Pilato, fue crucificado. Todos vieron su cuerpo morir, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba. Pensaban que estaban muertos. Sus discípulos se regresaron a hacer las cosas que hacían antes. Pero al tercer día la gloria de Dios llenó la tumba. Y el cuerpo que estaba muerto resucitó de la muerte. Salió de la tumba. Sus discípulos lo vieron. Por 40 días estuvo con más de 500 cristianos. Ascendió a la presencia del Padre y viene de nuevo a establecer su reino. Ese es el mensaje que la gente entiende. No existe otro mensaje. Si tú me vienes a predicar a mí cualquier cosa rara, extraña, te felicito. Pero ese mensaje no es el mensaje de la cruz.
Entonces, un profeta, alguien que habla en lenguas, alguien que tiene, no puede ser mayor que el mensaje de la cruz. Una persona que tiene mucho conocimiento y está en contra de las lenguas no puede ser mayor que el mensaje de la cruz. ¿Me estoy explicando sí o no? Entonces, cuando yo pienso en esto, entonces yo voy aquí a 1 Corintios. Y dice, hágase todo para edificación. Es para que el cuerpo sea edificado. 1 Corintios 14, 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a la más 3 y por turno y uno interprete. ¿Por qué? Porque toda epístola, esto es una epístola, la epístola de Corintios es una epístola, la carta de los Corintios se conoce como epístola. Toda epístola, todo teólogo sabe que toda epístola es causal. ¿Qué quiere decir eso? Fue escrito porque hubo una causa. Entonces, si yo leo una carta que dice, hermanos, no se acuesten con prostitutas, yo como lector sé que la iglesia se está acostando con prostitutas. Hermanos, no sacrifiquen a sus hijos por fuego. Yo como lector sé que están haciendo sacrificios humanos. Hermanos, la borrachera es mala. No se embriaguéis con vinos, embriagados con el Espíritu Santo. Eso dice Pablo. Yo entonces puedo leer y saber como lector que la iglesia, la gente se está emborrachando. Que era el problema que ocurre en 1 Corintios capítulo 11, porque ellos estaban tomando la Santa Cena y en vez de meterse con Dios, estaban emborrachándose ante la Santa Cena. Y Pablo lo dice, ¿cómo es posible que ustedes se están emborrachando ante la comunión? Ustedes están locos, ¿qué les pasa? ¿No saben que los borrachos no eran el reino de Dios? Entonces, las cartas son causales, están ocurriendo por un motivo. Entonces, si Pablo le dice a ellos, 2 o 3 profeticen o hablen y uno interprete, es porque la iglesia había llegado a un punto donde la gente ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. Y Pablo está diciendo, paren, ¿qué les pasa a ustedes? No pueden hacer las cosas así. Si van a hacer eso, tienen que uno que sea interpretar. Tienen que parar, esto no funciona así las cosas. Y Pablo le dice, ¿y qué les sirve a ustedes de que alguien entre al servicio y los escuche hablando en lengua y no conozca el mensaje? Mejor profeticen, dice Pablo. Eso es lo que Pablo dice. Pero después Pablo también habla contra los falsos profetas también. Entonces uno tiene que entender que hay un balance muy hermoso que se está preparando en este texto. Cuando llega al versículo 27 y 28 de 1 Corintios capítulo 14 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 o lo demás por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, porque mismo Pablo en el capítulo 14 dice, no hagáis que no hablen en lengua, lo dice Pablo. Entonces, pero Pablo dice, en la congregación, no te pongas a hacer eso si no tienes intérprete. Entonces, en base a este texto, lo voy a decir que es la postura de la iglesia, la postura de los ancianos de la iglesia, de los que están por encima de mí, por encima de todos los pastores. Es de que Sunrise no endorsa hablar en lenguas entre los servicios. Esa es la postura de la iglesia. Y yo soy muy claro con usted si usted llegó aquí la primera vez. Ahora, yo he pastoreado en denominaciones donde se mueven los dones completamente y el pastor de denominaciones no acepta ningún tipo de don también. ¿Por qué? Porque yo como pastor sé algo. El hablar en lenguas no salva a nadie. El conocer la Biblia no salva a nadie. Lo que salva es tener un encuentro con Cristo Jesús como Señor. Y yo sé que mi trabajo como pastor es llevarte a ti a tener un encuentro con Cristo Jesús. A donde lo que el Espíritu Santo haga después contigo, eso es problema del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, el que da los dones es el Espíritu Santo, no yo. Entonces, pero yo sí tengo que entender que entonces Pablo te dice que la persona, en vez de ponerse a pararse en el servicio y decir, y empezar a hablar, dice, habla tranquilito tú callado. Haz lo que tienes que hacer. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque para mí es la mayor evidencia de espiritualidad de una persona. Está en la humildad en que se maneja. A mí no me importan los títulos que tú puedas tener o los que yo pueda tener. Es más, todo título que tú tengas tiene que ser como la humildad de Cristo. Porque cuando tú lees Filipenses capítulo 2 te dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa de la cual se tenía que aferrar, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a imagen de esclavo. Tu Biblia dice siervo, pero la palabra es doulos en griego, esclavo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se humilló así mismo, dice la Biblia. Entonces, si tú tienes dones espirituales y tú no tienes humildad, tus dones no sirven para nada. Si tú tienes conocimiento y niegas todos los dones, tu conocimiento y no tienes humildad, tus dones no sirven o tu conocimiento no sirve para nada. Si tú me vienes a mí con el cuento que tú eres el gran pastor, la gran líder, el gran no sé qué broma, que tienes credenciales, de que estás chiquito, naciste con una botella que decía ministro, cristiano, pastor, líder. Tu primer biberón
Era de Biblia. Te molían las páginas de la Biblia en agua y te las daban para que te las bebieras. Si tú no eres humilde, I'm sorry, no eres nada. Si tú no eres lleno de amor por Dios y por tu prójimo como a ti mismo, I'm sorry, lo lamento, no somos nada. Aunque hables de lengua, profetices o que estés en contra y que tengas todo el conocimiento para negarlo y decirle que tú no estás equivocado. Porque el mismo Cristo Jesús, siendo Cristo Jesús, se humanó y se despojó a sí mismo. Entonces, el que se mueva en dones tiene que despojarse a sí mismo. Y el que habla de conocimiento y está en contra de los dones, tiene que despojarse a sí mismo. ¿Para qué? Para el beneficio del cuerpo de Cristo. La verdadera espiritualidad no es las horas que tú oras. Ora mucho, eso es bueno. Es en la manera en que tu humildad refleja a Jesús. Y la verdadera espiritualidad no es la forma en que tú predicas y enseñas. Es la forma en que tú, sabiendo que tienes límites para amar a alguien, te metes a la presencia de Dios y le dices: Dios mío, yo no sé cómo voy a hacer esto, pero tengo que hacerlo. Tengo que reflejarte a ti, enséñame. Y no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, porque los mismos apóstoles se caen a golpes cada rato. Y yo no soy mejor que los apóstoles, ni tú tampoco. Pero en medio de los golpes, el don mayor del Espíritu los llevó a amarse a ellos, a cada uno. Entonces, cuando yo llego a esto, llego a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, donde dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Yo estaba en iglesias donde le han pegado cachetadas a los pastores. Personas bajo el éxtasis de la unción. Y yo, que estaba en el púlpito, porque iglesia donde me meten en el púlpito, yo prefiero sentarme abajo. Es más, si yo pudiera, me predicaría desde aquí, de verdad, en serio. Pero por las cámaras tengo que predicar desde aquí arriba. Entonces, y para que tú me veas si estás atrás también, porque no soy un tipo muy alto, soy bajito. ¿Sabes que el veneno y el perfume caro vienen en frasco chiquito? Entonces, pues, el asunto es que, amén, ¿quién dijo eso? Tú eres pequeño también, está bien, listo. Pues si eres alto no puedes decir eso. Entonces, el asunto es que yo estaba en el púlpito donde han cagado cachetadas a los pastores y Dios mío, que no me peguen a mí que no me peguen. ¿Qué es esto? Dios mío, sácame de aquí. Y he predicado y después me han invitado para seguir predicando y ha sido bendición para la iglesia. No yo, la obra que Dios hizo a través de lo que estaba pasando. Y las iglesias han podido moverse en direcciones adecuadas. Porque uno tiene que predicar donde Dios lo lleve a uno. Muy importante. Entonces, Dios es un Dios de paz, no de confusión. Por eso que Pablo te dice algo muy importante. Según Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo cambio esa palabra por completo. La palabra no es perfecto, es completo, íntegro, que no falta cosas. Enteramente preparado para toda buena obra. Pablo expresa esto como el don de Dios para nosotros. La palabra de Dios es importante en todo don y toda manifestación que tú tengas. Ninguna manifestación puede ser extrabíblica. De hecho, las grandes manifestaciones extrabíblicas crearon grandes sectas que hasta el día de hoy niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y crearon grandes sectas que te niegan la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, ningún don, ningún sueño, ninguna manifestación, ninguna profecía puede ser mayor que la palabra de Dios. Llegamos a 1 Corintios capítulo 12, nuevamente regresamos, versículos 27 y 28. Y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Pablo te dice también en Corintios que el que come carne para el Señor. Y el que no come carne, no come carne para el Señor. Dice que si para tu hermano es pecado comer carne, no comas carne delante de él. Entonces Pablo te habla de un cuerpo donde hay diversidad de actitudes. Cuando tú vas al capítulo 15 de Hechos, tú vas a encontrar que la iglesia dice: tenemos que hacer dos formas de hacer iglesia. Las que siguen las costumbres judías, que son judíos, y los que no son judíos, que no hacen las costumbres judías. Entonces, en la Biblia hay espacio para que el cuerpo sea distinto, pero no son dos cuerpos separados, sino que tu mismo hermano. Yo le digo: ¿tú crees que tú vas a llegar al cielo diciendo: yo soy de la iglesia Sunrise, tengo entrada VIP al cielo? Claro que no. ¿Tú crees que en el cielo Dios nos tiene dividido bautistas para el lado izquierdo, pentecostales para el lado derecho, metodistas para la parte de atrás, luteranos para la parte del frente, católicos, apostólicos, romanos, los que son salvos, aquí para el centro? ¿Tú crees que tú llegas al cielo por la denominación que tú perteneces?
llegues al cielo diciendo, tengo el Espíritu Santo en mi vida como sello porque he sido lavado en la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Y entonces te dice, bienvenido, pasa, perteneces al cuerpo. Entonces yo puedo pasar toda mi vida argumentando por qué y por qué no. Pero aquí Pablo me dice que somos un solo cuerpo. Miembros cada uno en particular, y a la uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces Pablo te habla a ti, empieza a hablarte de los apóstoles. Entonces el don de administración, vamos a comenzar con eso. El don de administración es la capacidad de gestionar detalles para la misión de la iglesia. No todos pueden ser dones espirituales que tengan que ver con poder, y no todos pueden ser dones de discernimiento. Ok, imagínense que usted llega, aquí ofrendamos y diezmamos todos, y usted llega y ofrenda, y de repente preguntan, ¿dónde están los diezmos? Y decimos, no sabemos, ¿dónde están los diezmos? Yo no sé dónde están los diezmos. ¿Cómo que no sé? ¿Quién los recogió? ¿Dónde los guardaron? Y de repente llegan, estamos en proceso y se va la luz. No porque hubo un apagón, sino porque tenemos 3 meses sin pagar la luz. Bueno, pastor, pero no han pagado la luz. No, es que aquí tenemos puros dones espirituales, pero no dones de administración. La iglesia necesita personas con dones de administración. Porque los que estamos ocupados de otro tipo de cosas, no tenemos que entender ese tipo de cosas, porque primero no tenemos el don. Usted me pone a mí con números y yo me vuelvo loco. Pero hay personas que le encantan las comas, los puntos. Y tú dices, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? Y la persona, no, dame más números, más números. Tómalos todos, agárralos para ti. Entonces uno tiene que entender que estas personas son tan importantes como los que operan en diferentes tipos de dones. Porque es un cuerpo que necesitan caminar comunidad en un cuerpo. Y cada parte del cuerpo tiene un don en particular. Por eso es que en Hechos capítulo 2, versículo 6 al 2, convocaron a las personas con un problema racial dentro de la iglesia, donde no se estaban amando las mujeres. A veces eso pasa mucho dentro de las mujeres, ¿verdad? Como que tienen conflicto las mujeres una con otra, ¿verdad? Pues los hombres agarramos, nos miramos, nos decimos, eres un feo y tú hueles mal, apestoso. Ok, perfecto, ya te dije lo que tengo que decir. Muy bien, perfecto, ven acá, hermano, vamos a tomarnos un café. Perfecto, nos tomamos el café. Las mujeres no. Perdonen mi hermanas, pero ustedes son muy enrolladas a veces. Pastor, me miró de esta manera. La hermana es ciega, no ve bien. Tú lo sabes ya. Cálmate. Entonces, a veces, y los hombres, hey, si tienes a tu esposa al lado tuyo y te ríes, vas a dormir en tina esta noche. No te rías. Yo lo puedo decir porque ya no me está viendo. Yo estoy aquí parado solito ahorita. ¿Me entiendes? Pero el asunto es que están cayéndose a golpes. ¿Y qué hicieron ellos? Escogieron a personas con el don de administración. Y ahí surgió el diaconado. Personas que servían las mesas. Porque los discípulos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración por servir las mesas. Escojan a personas con administración. Y escogieron a las personas. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Otra lista de dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el don de apostolado, en mi opinión, es el don de plantación de iglesias. ¿Ok? Una persona que levanta líderes, que levanta iglesias, que levanta la obra, eso es apostolado. Ahora, que tú me vengas a decir a mí que tú vas a ser parte de los 12, híjole, hermano, no cabes en la lista porque tenías que ver a Cristo, caminar con Él, haberlo visto resucitar y haberlo visto ser crucificado. Entonces, ya no tienes acceso para los 12, se acabó el acceso para los 12. Entonces, a veces vienen personas con, yo soy el apóstol, tal. Y eso es una broma de apostolado, y apostolado, y apostolado, y apostolado, y apostolado, y apostolado. Como que si porque eres apóstol eres mejor que un pastor. O eres mejor que un maestro. Déjame decirte algo. A mí no me extraña que esa ancianita que ora día y noche, cuando yo llegue al cielo, tenga una corona más grande que la mía. Y no va a llegar, yo soy el gran pastor Moisés Bejarano. Y Dios me va a decir, sí, papito, pero tú hablas con mucha gente, tú hacías estas cosas. Pero ella tiene una comunión conmigo, que no es que tú no la tenías, pero la de ella era mayor conmigo. La forma en que ella oraba por ti, oraba por todo el mundo. Tú orabas porque tú orabas y curabas a las personas. Pero tú hacías eso también por la cobertura. Entonces, ella tiene su coronota. Y aquí tienes tu corona, Moisés. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque tú no puedes medir amor a Dios y ministerio porque alguien sea una figura pública. Tú mides eso por la humildad y el amor que es la persona. Verdadera espiritualidad. Entonces, el don de apostolado, plantación de iglesias,
misiones, ese tipo de cosas, ¿ok? Y el que tiene ese tipo de don no anda diciendo yo soy apóstol tampoco. El que es policía no enseña la chapa, la tiene puesta ya y la gente lo ve. Entonces, después te habla don espiritual de evangelismo. Es la capacidad de persuadir a otros hacia la fe en Cristo. Muchos de ustedes tienen ese don. Una cosa que hasta yo los escucho y yo me quiero volver a reconvertir otra vez. Porque yo digo, wow, qué presencia tan increíble. Entonces, después te dice don de pastor maestro. Es la capacidad de guiar a la iglesia bíblicamente y con amor. No todo el mundo puede pastorear. El ministerio pastoral es un ministerio cargado, pesado, difícil. Yo siempre digo a la gente, tú o estás loco que quieres pastorear o realmente Dios te ha llamado. Porque es una cosa que la presión es fuerte, te revienta. Y si no hay el don en particular, te come. Entonces, el don de enseñanza, sabes hablar a las personas con la palabra de una forma tan increíble que las personas pueden recibir la palabra. Entonces, quiero terminar con estas tres cosas. Más importante que los dones espirituales es la obediencia a la palabra de Dios. A mí no me importa tu conocimiento. Si tú no obedeces la palabra, tenemos un problema. A mí no me importan las manifestaciones que se muevan a través de ti. Yo he tratado con personas de mucho conocimiento, niegan todos los dones espirituales que hay. Y cuando llegan a su casa, le caen a golpe a la esposa, le caen a golpe a los hijos. O viceversa, la esposa le cae al marido a golpes. Son empleadores y explotan a sus empleados. Y buscan la forma de tener más dinero y que sus empleados nunca tengan nada. Son chismosos, mentirosos, altaneros, groseros, borrachos, infieles, mal pensados, mal hablados. Pero eso sí, un conocimiento bíblico bellísimo. Hay otros que no tienen conocimiento bíblico y sí tienen conocimiento bíblico y se mueven todos los dones. Hablan en lenguas, echan fuera demonios, profetizan. Por algo Cristo dijo, Señor, Señor, en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Cristo le dirá, apartados de mí, no os conozco. Lo dijo Jesús, no digo yo. Entonces, tú puedes tener todos los dones habidos por haber, pero si tu don no va alineado con la palabra de Dios, hay un problema. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 14, el capítulo que hablaba de paso de la promesa del Espíritu Santo, porque es el capítulo 14 de Juan. Cristo comienza hablando, antes de la promesa del Espíritu Santo, comienza diciendo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo os enviaré a un paracletos, a un consolador, que pidió al Padre. Entonces yo tengo que entender que la verdadera evidencia es mi amor por Dios, a su palabra. Entonces muchos dones o mucho conocimiento, o creo o no creo, pero si no hay la palabra de Dios en tu vida siendo activa o en mi vida, que lo cual yo voy a ser honesto, eso no es fácil. O sea, vamos a ser honestos, tú vas a cometer errores todos tus días. Lo importante no es que cometas errores, lo importante es qué haces con los errores que cometes y cómo te levantas de esos errores. ¿Están conmigo, iglesia, sí o no? Número 2, más importante que los dones espirituales es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es muy importante. Si el don no está unificando a la iglesia, si tu conocimiento no está unificando a la iglesia, hay un problema. Y no estoy hablando de que vamos a decir a todo lo que hay que sea malo, decirle que es bueno. No estoy diciendo eso. Pero si no hay la unidad de la iglesia, hay un problema. Por eso el mismo Juan 17 dice, 20-21, más os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer no por los dones que tú tienes ni el conocimiento que tú tienes, sino por la unidad que hay en este lugar. Por eso que el mundo cree. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. La gloria que me diste, versículo 22-23. Yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado a ellos como también a mí me has amado. Y finalmente, más importante que los dones espirituales, es el amor a la manera de Dios. El amor en la manera que Dios ama. En Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Palabras, no te des tú la honra, dásela a tu hermano, a tu hermana. Y después en Efesios capítulo 4, en el capítulo donde te habla de los dones en Efesios, te dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Y después empieza a hablar de los dones espirituales. Entonces, con esto yo te digo y te dejo con lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1.
Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Y te digo también que si tuviera toda la fe para decir a los montes que fueran movidos, o diera mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Y la Biblia te define a ti el concepto del amor en los versículos 4. No sé ni siquiera por qué cerré la Biblia. Versículos 4 de 1 Corintios capítulo 3 al 8, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, y las lenguas y la ciencia se acabará. La ciencia tiene que conocimiento. Y después te dice, y tres son los que pertenecen: la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor es el amor. ¿Estamos claros, iglesia? ¿Sabemos dónde estamos parados? Les invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Mira, el Espíritu Santo se mueve a través de estas personas. Yo lo sé porque ellos oran por mí muchos domingos antes de yo venir a predicar. Oran por mi esposo y oran por mí. Y a veces subo y ellos oran por mí. Y yo te puedo decir a ti que la presencia de Dios se mueve a través de estas personas. Yo quiero invitarte a que si tú necesitas que oremos por ti, por favor, no te quedes en tu asiento. Tú solamente sabes las necesidades que tú tienes. Tú solamente sabes el mover del Espíritu que tú necesitas en tu vida. Tú solamente sabes lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo lo va a hacer. Óyeme muy bien, si tú necesitas que oremos por ti, queremos orar por ti. Ahora, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Y si tú no conoces a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, que recibas a Jesús como Salvador, aquel que murió en la cruz de Calvario y que dio su vida por nosotros. Si quieres recibir a Jesucristo, repite conmigo esta simple oración de fe. Señor, perdona mis pecados. Gracias porque en esa cruz derramaste tu vida por mí. Gracias porque en esa cruz te diste por mí. Lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. Y hoy te confieso como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.